tardes, buenas noches, buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una segunda parte acerca del tema relacionado que hemos estado dialogando en esta semana. En esta ocasión hablaremos acerca del uso de los dos puntos. En la sesión pasada estuvimos hablando acerca del uso del punto y coma y pues ahora le dedicamos a este otro signo de puntuación. Sin más, procedo a apagar la cámara por los motivos que ustedes ya saben. Muy bien, entonces veamos qué pasa con los dos puntos. En general o en términos generales se usan los dos puntos para pausar el discurso. Si se acuerdan, dentro de la clasificación de los signos de puntuación podríamos tener signos de entonación y signos de pausa. Y dentro de los signos de pausas se encuentran los dos puntos. Se usa entonces para pausar el discurso, pero también para dar una pauta para lo siguiente que se quiere decir dentro de un enunciado. Muy bien, sin más preámbulos, veamos los usos. El primer uso es se utiliza los dos puntos para anunciar una enumeración. Por ejemplo, de hecho ahí está el ejemplo, ¿verdad? Eh, Van a subastar tres objetos valiosos. Un libro de 1658, un automóvil nuevo y una pintura de Miguel Ángel. Si se fijan, hay una enumeración compuesta por tres elementos, el libro, el automóvil y la pintura. Pero previa a esa enumeración se colocan siempre los dos puntos. Em, Muy bien. También los dos puntos se usan para cerrar una enumeración. Por ejemplo, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, esas son las catástrofes más comunes. Si se fijan, acá la enumeración no está posterior a los dos puntos, sino que está previa a los dos puntos. Fácilmente podríamos darle vuelta, ¿verdad? Catástrofes más comunes, dos puntos, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas. Y también funcionaría ese mismo enunciado. Pero no es el único uso. También los dos puntos se utilizan para introducir una cita textual. Después de esta se comienza a escribir con letra mayúscula, ¿verdad? A veces no, dependerá de la cita. Por ejemplo, como dijo don Ramón, dos puntos. Iniciamos la cita, entre comillas, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Es una cita de don Ramón del Chavo del Ocho, ¿verdad? Entonces, pero es una cita textual. Y recuerden, siempre que hay una cita textual, esta cita va a ir entrecomillada. En este caso se utilizaron las comillas españolas. Em, y previa a esta, los dos puntos. Lo dijo Descartes. Pienso, luego existo, ¿verdad? Y otro ejemplo podría ser, recuerda a Maquiavelo. El fin justifica los medios. Las tres son citas, de alguna manera, citas textuales, ¿verdad? Y previa a esta cita textual se utilizan los dos puntos. Ahora, esto también depende del formato que se esté, formato o estilo que se esté utilizando. En APA, por ejemplo, podría utilizarse sí, pero bajo ciertas condiciones. Así que también va a depender del formato. Muy bien, uno de los otro uso que pueda tener este signo de puntuación es en cuanto a las fórmulas de saludos en cartas o correos electrónicos. Por ejemplo, estimadas amigas, dos puntos. Escribo esta carta para informarles, etcétera, 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 ¿verdad? Amada mía, mi alma, no sé qué, ¿verdad? Entonces, si se fijan, después del saludo, siempre se colocan los dos puntos y esos dos puntos sirve para darle pauta a em, el cuerpo del escrito. Estimado Lick Amaya, dos puntos. Escribo este correo con motivo de poder informarle a usted sobre mi ausencia, las clases, etcétera, ¿verdad? O para pedir algo, lo que sea, ¿no? Entonces, saludo y dos puntos y le da pauta al cuerpo del escrito, al cuerpo del correo. También se utilizan los dos puntos para otras cuestiones, como por ejemplo, para separar la ejemplificación del resto de la proposición. En este caso funcionaría de la siguiente manera. Ha tenido comportamientos muy extraños. Hoy vino a trabajar en pijama. Entonces, en lugar de poner la palabra por ejemplo, la sustituimos por los dos puntos. Eh, Puedes hacer algo para contrarrestarlo. Visitar al psicólogo, por ejemplo. Entonces, en vez de escribir ahí la palabra, por ejemplo, ¿verdad? O ejemplo, lo sustituimos por los dos puntos. Y sabemos que lo que viene después de esos dos puntos será exactamente un ejemplo.
También se utilizan los dos puntos en textos jurídicos o en textos administrativos. Después del verbo que da pauta a lo más importante, y ese verbo que da pauta a lo más importante, si se acuerdan, se escribe con letras mayúsculas. ¿Se acuerdan del uso de las mayúsculas? Un ejemplo podría ser: a nombre de la República de El Salvador, resuelve. Y se resuelve con mayúscula, dos puntos y luego lo que viene, ¿verdad? Condénese a la persona tal por el delito tal, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Otro podría ser en algunas certificaciones que emanan de los registros públicos. Certifica, ¿verdad? Ese verbo que da pauta a lo importante dentro del texto jurídico, ¿verdad? Se escribe en mayúscula y después de ello van dos puntos, que ahí viene lo más importante, el corazón del texto jurídico, en este caso. Pese a ello, también se utilizan los dos puntos para otras cuestiones, como por ejemplo, para introducir las definiciones en un diccionario. Si ustedes agarran un diccionario, siempre va a estar la palabra en mayúscula y luego dos puntos y luego el significado de esas palabras. Por ejemplo, si buscamos la palabra efímero, efímero, dos puntos, vamos a entender que es un adjetivo, ¿verdad? Y significa pasajero, de corta duración, o un adjetivo que tiene que ver con que tiene la duración de un solo día. Es algo muy corto, ¿verdad? Es algo efímero, algo que se esfuma rápido. Muy bien. Sin embargo, fíjense, esos son los usos lingüísticos que tienen este signo de puntuación, pero también los dos puntos tienen usos que no necesariamente son lingüísticos. Por ejemplo, se emplea para separar las horas de los minutos en la expresión de hora, ¿verdad? Por ejemplo, las 15:30, esa va a estar dividido la hora de los minutos. La hora será las 15 y los minutos serán el 30, ¿verdad? Aunque para este fin o para este uso también se puede utilizar un punto, ¿verdad? Un punto sería un uso no lingüístico del punto. Y también se utiliza para algunas divisiones, ¿verdad? Matemáticas. Normalmente en Excel, ¿verdad? Para poder dividir algo utilizamos los dos puntos, ¿no? Indica división, entonces, en expresiones matemáticas. En este caso, pues se escribe un espacio de separación entre el número y entre un número que se pretenden dividir. Bueno, muy bien. Entonces, hasta acá con el uso de los dos puntos. En la siguiente sesión hablaremos acerca de los puntos suspensivos. Bueno, en el siguiente video, ¿no? En la tercera parte de este tema, hablaremos de los puntos suspensivos y en la cuarta hablaremos del guión largo. Sin más, me despido. Hasta la próxima. Adiós.